Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cintia Janet Gómez López. Soy estudiante del Tecnológico de Estudios Superiores de Chamalacán y mi equipo está conformado por Martínez Sánchez Laura, compañero Víctor, Marlon y Giancarlos. Bueno, pues el motivo de este video es para explicarle acerca de la estructura de la base de datos. Bueno, pues para ello le voy a dar una breve introducción sobre lo que es la base de datos. Y es que es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informático. Un ejemplo de ello puede ser el registro de estudiantes de una universidad o el registro de los pacientes de una clínica o de un hospital o los estados de cuentas bancarias. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la parte de lo que sería la estructura, bueno, lo que permite hacer la SQL con la base de datos. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, pues la SQL permite ejecutar consultas, recuperar datos, insertar o actualizar, borrar registros, crear base de datos, crear procedimientos almacenados, crear nuevas tablas en la base de datos y crear pistas. También nos permite asignar permisos en las tablas, procedimientos y vistas. Bueno, pues esto es lo que conforma la SQL dentro de una base de datos. Para ello, ahora vamos a ver una estructura de arquitectura del sistema de la base de datos. Bueno, pues voy a dar una breve explicación acerca de esta estructura que nos permite que los problemas se encuentren en el modo de almacenar los datos de una manera para que asegure la atomicidad de estas transiciones. Se pueden diferenciar entre los sistemas clientes que trabajan los usuarios remotos en la base de datos. Las aplicaciones de la base de datos se dividen en dos o en tres partes. La arquitectura de dos capas, la aplicación se divide en un componente que reside desde la máquina cliente como el ODBC, el JDBC y que se usan para la interacción entre un servidor y un cliente. Bueno, como podemos ver, aquí está la estructura de datos, índices, diccionario de datos y datos estadísticos. Dentro de ello está el gestor de memoria intermedio, gestor de archivos, gestor de interacciones y cuatro gestores. Está conformado por varios, como se interpreta en la IDDD, el compilador de LMD, la consulta de LMD, el compilador y el enlazador. Dentro de ellos están las interfaces de aplicaciones que se usan para los usuarios normales, los programas de aplicación que escriben programadores de aplicación, las herramientas de consulta que usa usuarios justificados y las herramientas de administradores. Bueno, pues esta es una breve introducción acerca de lo que es una estructura de la base de datos. Para ello vamos a ir más a fondo acerca de esta información que mi compañero les va a explicar más adelante. Administradores de bases de datos. Bueno, ¿qué son los administradores de bases de datos? Para entender quiénes son, primero tenemos que saber qué son las bases de datos. Pues una base de datos es un método utilizado para el almacenamiento estructurado de datos, es decir, que son un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenado de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis y o transmisión de datos. Estas bases son usadas desde las grandes aplicaciones multiusuario hasta los teléfonos móviles y las agendas electrónicas. Entonces, un administrador de base de datos, DBA por sus siglas en inglés, es una persona especializada en gestionar y mantener las bases de datos donde se almacena información. Su tarea principal es asegurarlas y actualizarlas para que sean más veloces y fáciles de usar. No obstante, el administrador de base de datos también tiene como misión crear sistemas especializados para respaldar dicha información. Esto por si surge algún problema y garantizar que los datos no se pierdan.
Evidentemente, el DBA tiene responsabilidades, las cuales son planificar y diseñar la base de datos. Es decir, que es responsable de definir la estructura de la base de datos, incluyendo tablas, relaciones, restricciones, etc. Tiene que configurar y mantener el sistema de base de datos, es decir, que tiene que asegurarse de que los sistemas de base de datos estén configurados de manera óptima y que estén aplicando las mejores prácticas de seguridad, rendimiento y disponibilidad. También es responsable de hacer copias de seguridad y restaurar datos en caso de fallas. Tiene que optimizar el rendimiento del sistema, es decir, que debe de monitorear el rendimiento y el sistema de base de datos y hacer ajustes para mejorar dicho rendimiento. Tiene que gestionar a los usuarios y los permisos. Tiene que ser el responsable de crear y gestionar cuentas de usuario y permisos de acceso a la base de datos. Y evidentemente tiene que resolver problemas y tiene que ser capaz de identificar y solucionar dichos problemas en el sistema, como errores de programación, conflictos de datos y problemas de rendimiento. En resumen, el trabajo del DBA es esencial para garantizar la integridad, seguridad y disponibilidad de los datos de una organización. Para que el DBA pueda realizar estas acciones, se apoya de herramientas de DBA, que son aplicaciones de software que utilizan para facilitar y mejorar el rendimiento. Estas herramientas permiten al DBA realizar tareas de administración, la base de datos de manera más eficiente y efectiva. Algunas de las tareas que puede realizar con estas herramientas son monitorear y optimizar el rendimiento. Esto quiere decir que le permiten al DBA identificar los problemas de rendimiento de la base de datos, como cuellos de botella de recursos, tomar medidas para optimizar el rendimiento de la base de datos, etc. Copias de seguridad y recuperación. Estas herramientas le permiten al DBA crear copias de la base de datos y restaurarlas en caso de que haya alguna falla o pérdida de datos. También tiene herramientas de gestión de usuarios y permisos. Estas herramientas le permiten al DBA crear y administrar cuentas de usuario y permisos para el acceso a la base de datos. También tiene migración de datos, que es una herramienta que permite al DBA mover gran cantidad de datos entre diferentes sistemas de datos o entre diferentes versiones de un mismo sistema. Tienen modelado de base de datos. Esta herramienta le permite diseñar la estructura de la base de datos y generar código necesario para crear las bases. Automatización de tareas. Las herramientas de automatización permiten al DBA programar y automatizar estas tareas en la base de datos, como copias de seguridad y mantenimiento rutinario. Y las de análisis y visualización de datos. Las herramientas de análisis y visualización de datos permiten al DBA obtener información valiosa sobre la base de datos, como patrones de uso y tendencias, y presentarlos de manera visual. En general, estas herramientas le permiten al DBA administrar la base de datos y le ayudan evidentemente a realizar sus tareas de manera más eficiente y efectiva. Lenguaje de definición de datos. Data Definition Language, DDL por sus siglas en inglés. Es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que le permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de definición de las estructuras, que almacenarán los datos, así como los procedimientos o funciones que permiten consultarlos. El lenguaje de programación SQL, el más difundido entre los gestores de bases de datos, admite las siguientes sentencias de definición: create, drop y alter, cada una de las cuales pueden aplicarse a las tablas, vistas, procedimientos almacenados y triggers de la base de datos. Un trigger o disparador es un objeto que se asocia con tablas y se almacena en la base de datos. Su nombre se deriva por el comportamiento que presenta en su funcionamiento, ya que se ejecutan cuando sucede un evento sobre las tablas en las que se encuentran asociados. Otras que se incluyen dentro del DDL, pero su existencia depende de la implementación del estándar SQL que se llevan a cabo en el gestor de base de datos, son grant y revoke, las cuales sirven para otorgar permisos o quitarlos, ya sea a usuarios específicos o a un rol creado dentro de la base de datos.
Un esquema de base de datos se expresa mediante un conjunto de definiciones, las cuales se expresan mediante una investigación de base de datos. Un usuario es todo aquel que interviene dentro de la operación de la base de datos. Y bien, dentro de la arquitectura de la base de datos nos encontramos con 4 tipos de usuarios. De ellos yo les voy a hablar específicamente de uno, en el cual hablamos de los usuarios sofisticados o analistas. Básicamente este tipo de usuario no entra al sistema con un programa escrito, sino que entra a través de herramientas de consulta. ¿Qué es una herramienta de consulta? Este tipo de herramientas de consulta nos encontramos como con la que es MySQL. Este tipo de herramientas a nosotros nos ayudan a ver los datos, como bien lo mencionan, a recuperación, inserción, eliminación y modificación de datos. A su vez, tiene 3 importantes secciones que nos ayudan a este tipo de consultas, dentro de las cuales entran Insert, Update y Delay. Bien, estas consultas pasan a través de un procesador de consultas, en las cuales se transforman esos LMD. Esos LMD los transformamos a un lenguaje que nuestro compilador o gestionador de archivos pueda entender de una mejor manera. Y bien, ¿qué es un LMD? LMD significa lenguaje de manipulación de datos, en el cual nos va a ayudar a manipular, gestionar y ejecutar nuestros datos de una mejor manera. ¿Qué es una consulta? O bueno, herramienta de consulta. Este tipo de herramienta de consulta a su vez también nos va a ayudar a nosotros para que podamos usar los datos de una mejor manera. Dentro de los LMD, lenguaje de manipulación de datos, nos encontramos con 2 que son primordiales. Los LMD procedimentales, en los cuales nos pide a nosotros el tipo de archivo, qué tipo de archivo o de dato va a ser, o entre otros requerimientos que hacen un poco más laborioso este tipo de LMD. Y tenemos los LMD no procedimentales, en los cuales es un poco más fácil, ya que solamente nos pide qué tipo de archivo queremos y el mismo sistema el mismo sistema de base de datos lo va a encontrar de una mejor manera. Ahora bien, ya que se procesó nuestra consulta y nuestro LMD de datos a algo que nuestro compilador o gestionador de almacenamiento entendiera, podemos entender. Profesor, mi nombre es Laura Martínez Sánchez y me tocó explicar el tercer subtema de lo que es nuestro esquema de aplicación de arquitectura del sistema. Este como tal se divide en 4 subtemas y el tercero que me tocó lleva por nombre programadores de aplicaciones. Ok, se escribe como programas de aplicación. Esto es un tipo informático en el cual es un programa de lo que los usuarios pueden hacer uso y les permite ya sea realizar una o varios tipos de tareas. Y principalmente se puede compilar y sirve para enlazar. ¿Enlazar qué? Enlazar nuestro objeto código y enlazar nuestra consulta de LMD. Vamos a explicar estos términos. Objeto código, y significa que en lenguaje de la computadora, de la máquina, se divide como bytecode. Este es el resultante de la compilación de lo que es nuestra fuente. Y por lo tanto, del otro lado habíamos dicho anteriormente que teníamos lo que era nuestra consulta de LMD. Los términos de LMD significa lenguaje de manipulación de base de datos. ¿Esto para qué nos va a servir o por qué está o por qué existe? Más que nada es una manipulación en donde puedes insertar, modificar, borrar y consultar tus bases de datos. Por lo tanto, también tiene una cierta compilación con lo que es un motor de consultas, por lo que también está unido a lo que es el objeto código. Objeto código y consulta de LMD se unen a lo que es motor de consultas. Y el motor de consultas se divide en 4 gestores. El primero es gestores de memoria intermedia, que ya lleva lo que son los índices, lo que son los datos. El segundo es gestor de archivos.
que también va con lo mismo de índices y datos, y lo que son las consultas de LMD va con lo que son los datos administrativos, y nuestro gestor de autorización e integridad va lo que son con nuestros gestores de nuestro diccionario de base de datos, y por último tenemos lo que es nuestro gestor de transacciones. Bueno, espero les haya gustado este video y muchas gracias. Los usuarios normales. Estos son usuarios no sofisticados que interactúan con el sistema mediante la invocación directa de los programas de aplicación permanentes que se han escrito previamente. Un ejemplo lo podemos encontrar en un cajero bancario que necesita transferir una cantidad de dinero a otra cuenta, invocando un programa llamado transferir. Este programa pide al cajero el importe del dinero a transferir, la cuenta donde va a tomar el dinero y la cuenta a donde se transferirá el dinero. De manera que la interfaz de un usuario normal es una interfaz de formularios, donde el usuario puede rellenar los campos obligatorios y apropiados del formulario. Este tipo de usuarios también pueden leer informes generados de la base de datos. El código objeto de los programas de aplicación. El código objeto es donde se escribe el código fuente con el lenguaje de programación elegido, y en un proceso de compilación este código fuente se convierte en código objeto. Entonces podríamos decir que el código objeto es el archivo que resulta de compilar el código fuente. Este código objeto está expresado ahora sí en el único idioma que entienden las máquinas, que puede ser lenguaje máquina, binario o bytecode, y puede distribuirse en varios archivos que corresponden a cada código fuente compilado. Luego, un enlazador se encarga de juntar todos los archivos del código objeto para obtener el programa ejecutable. En sí, una definición apropiada de lo que es el código objeto sería que es un conjunto de instrucciones y datos escritos en un lenguaje que entiende el ordenador directamente, binario o bytecode. Proviene de la traducción de cierto código fuente, es un fragmento del programa final y en específico de la plataforma de ejecución. El gestor de memoria intermedia es el que atiende solicitudes de consultas que involucran información guardada en el disco. Si esa información ya está en el gestor de memoria intermedia, se le proporciona al programa solicitante. También es responsable de traer los datos del disco de almacenamiento a la memoria principal y decidir los datos que se guardan en la memoria caché. El gestor de memoria intermedia es una parte fundamental de los sistemas de base de datos, ya que permite que la base de datos maneje tamaños de datos que son mucho mayores que el tamaño de la memoria principal. En sí, el gestor de memoria intermedia atiende solicitudes de consultas que involucran información guardada en el disco.